Buenos días. Bueno, a nuestro grupo nos correspondió de tema el pago, la innovación y la compensación. Bueno, los integrantes del grupo somos Juliet Karime Carvajal Garzón, Paula Andrea Ayala Romero, Andrés Leonardo Guayara Criollo, Ladies Yesenia Castro Piraján, Michael Andrés Ramos Bedoya, Gibi Tatiana López Orjuela, Erika Ayana Cetina y mi persona Valentina Flores Sánchez. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar del pago. Voy a dar un concepto. El pago es el cumplimiento efectivo de las obligaciones, con el cual un deudor extingue las obligaciones que posee con su acreedor. Bueno, en pocas palabras se entiende como el pago, la entrega de una suma para extinguir una obligación y pues consiste en el cumplimiento de la prestación debida, satisfaciendo el interés del acreedor y pues liberando al deudor. ¿Quién realiza el pago? El pago puede hacerlo el deudor o cualquier persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor. Esto tiene una excepción, decía que si la obligación es de hacer y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración al deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. El pago sin conocimiento del deudor. Bueno, el que pague sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le resembolse lo pagado. Pago contra la voluntad. Decía que el que pague contra la voluntad del deudor pues no tiene derecho alguno para que el deudor le desembolse lo pagado. ¿A quién debe hacerse el pago? Para que el pago sea válido debe hacerse al acreedor mismo o a la persona que la ley o el juez autorice para recibirlo, o la persona diputada por el acreedor para el pago. Bueno, este pago tiene un efecto principal, que es que extingue la obligación de manera parcial o total, según si la obligación pues se cumple en todo o en parte. La nulidad del pago se da en tres casos y es cuando el juez ha mandado a embargar la deuda o mandado a retener el pago. También cuando el acreedor no tiene la administración de sus bienes, pero en esta existe una pequeña excepción, entonces es probable que la cosa pagada sea empleado en provecho del acreedor y este provecho sea justificable de acuerdo con el artículo 1747 del Código Civil. La última situación por la cual un pago puede ser nulo es si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. ¿Quién puede ser diputado para recibir y cobrar el pago? Puede ser diputado para cobrar y recibir el pago válidamente cualquier persona a quien el acreedor elija libremente, esto sin tener la administración de sus bienes al momento de ser elegido. ¿Dónde debe realizarse el pago? El pago se realizará en el lugar de conveniencia donde el acreedor y el deudor elijan. En caso de que no se pongan de acuerdo o no elijan un lugar y se tratare de un cuerpo cierto, el lugar donde se deberá pagar la deuda será el lugar donde existía el cuerpo al momento de realizarse la obligación. Si se tratare de otra cosa, se hará en el domicilio del deudor. Si ocurre una mudanza, ya sea por parte del acreedor o del deudor, desde la celebración de la obligación al pago de esta, el lugar donde se deberá pagar será el domicilio en que sin esa mudanza correspondería el pago, a menos que las partes acuerden otra cosa. El pago tiene una clasificación, la cual es dación por pago, cual consiste en que el deudor le pasa un bien al acreedor en razón de la obligación inicial, pero este bien que le pase el deudor tendrá que ser igual al valor por el cual estaba la obligación. El pago por subrogación ocurre cuando hay un acreedor y un deudor y entra un tercero a pagar esta deuda. Hay un cambio de acreedor, pero la obligación sigue siendo la misma. Ejemplo de esto sería si Lisette le prestara 1.000.000 de pesos a Leonardo. Leonardo es el deudor y Lisette la acreedora. Leonardo le pide un favor a un tercero, nombrémoslo Carolina. Carolina le paga este 1.000.000 de pesos a Lisette, pero esto no extingue la obligación a Leonardo. Leonardo tiene que pagar ese 1.000.000 de pesos, pero esta vez se lo tendrá que pagar a Carolina. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guayara y el día de hoy hablaremos un poco acerca de la novación. Para entender un poco más el tema hay que decir que la novación es el efecto de un acto jurídico convenido o empleado entre el deudor y el acreedor por el cual se reemplaza una obligación por otra. Esto es por tanto un modo por el cual
simultáneamente se extingue una obligación anterior y se da paso a la creación de una nueva obligación. Para entender un poco más a fondo el tema, básicamente la novación es un término jurídico que se utiliza para indicar la sustitución, la modificación o la extinción de una obligación concebida ya con anterioridad. También hay que decir acá que la novación tiene características de ser irrevocable, es decir que esta, una vez hecha, no se podrá deshacer a menos que la obligación quede completamente salda. Acá hay que hacer un paréntesis y resaltar que en cuanto a los privilegios o las garantías que esta obligación pueda tener, estos se extinguen por la novación a menos que ambas partes acuerden la reserva de alguna garantía o de algún privilegio, esto según lo establecido por el artículo 1701 del Código Civil. Para entender un poco más a fondo el tema, se hace necesario traer algunos efectos o algunos requisitos que básicamente nos explican cuándo puede haber novación. Uno de estos requisitos nos habla de que se hace necesario la existencia de una obligación anterior, de una nueva y claramente la validez de ambas. El segundo elemento de la novación nos explica que la modificación debe recaer sobre algún elemento estructural del vínculo. Estos pueden ser el sujeto, el objeto o la causa. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis e indicar que un cambio en los elementos no esenciales de la obligación, tales como el plazo de algún pago o los intereses, no generan necesariamente novación. El tercer requisito, y algo muy importante también para indicar, es que ambas partes deben tener la capacidad legal para celebrar los actos jurídicos. El cuarto requisito, que nos explica un poco más acerca de la novación, nos dice que las partes deben tener la intención de extinguir la obligación anterior y reemplazarla por una nueva obligación. Obviamente estas obligaciones deben ser ambas válidas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y la quinta y última nos explica que la novación extingue la obligación anterior con todos los accesorios y garantías. Acá repetimos que extingue los accesorios, extingue las garantías, a menos que ambas partes decidan guardar alguna de estas garantías o alguno de estos privilegios. Muchas gracias. Seguida la explicación de mi compañero, quiero hablarles sobre la sentencia SC 5569 del 2019, donde nos relaciona la novación, en la cual quiero recalcar un concepto que nos da esta misma, el cual es el propósito de toda obligación, consiste en obligar al deudor a efectuar la prestación debida, y si éste prescinde de hacerlo, la ley otorga al acreedor la prerrogativa y los medios para obligarlo a ejecutarla forzosamente. En consecuencia, la Corte Suprema nos habla de la novación subjetiva y la novación objetiva, donde la novación subjetiva es por cambio del deudor, en el cual éste sustituye un nuevo deudor al antiguo, que éste como consecuencia queda libre. Esta es una especie de novación la cual puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando éste se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero. Por otra parte, la novación objetiva nos dice que extingue la primitiva prestación, es decir, la obligación inicial, convirtiéndose esta en una nueva, ya que sustituye una nueva obligación a otra sin que intervenga un nuevo deudor o acreedor. Muy buenos días para todos. Hoy les vengo a hablar sobre un modo de extinguir las obligaciones, que es la compensación. Bueno, según la sentencia C403 del 2001, con magistrado ponente el doctor Álvaro Tafur Galvis, nos indica que es una garantía procesal que permite resolver conflictos entre quienes tengan obligaciones recíprocas. Básicamente lo que quiere decir esto es que cuando dos personas son acreedoras y deudoras la una de la otra recíprocamente, la deuda se extinguirá en su totalidad si son de la misma cuantía, liberando así a la persona de la obligación. En caso de que sean de diferente cuantía, será hasta el valor más débil. Cabe resaltar que la compensación solo operará por el Ministerio de la Ley y aún sin el consentimiento de las partes, extinguiendo ambas deudas. Por otro lado, tenemos los tipos de compensación, que son tres: la compensación legal, la compensación judicial y la compensación convencional.
Bueno, la compensación legal exige que las cantidades sean líquidas, vencibles y exigibles y que no opere sobre ella retención judicial que impida liberar el pago. Por otro lado, tenemos la convencional, que es aquella que dependerá exclusivamente de la voluntad de las partes, salvo prohibición expresa legal. En este caso, las partes llegarán a un acuerdo para cancelar su deuda, ¿sí? Por otro lado, tenemos la compensación judicial, que es aquella dictaminada mediante sentencia sin necesidad de que se cumplan los requisitos legales. Lo bueno, por otro lado, también tenemos los requisitos legales, que son 5, que como primero tenemos que cada una de las obligaciones lo estén principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro. Esto quiere decir que haya una relación recíproca entre las dos partes. Por otro lado, tenemos que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o siendo fungibles las cosas debidas sean de la misma especie y también de la misma calidad si se hubiese designado. Como tercera tenemos las dos deudas estén vencidas. Como cuarta, que sean líquidas y exigibles. Y como últimas tenemos que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notifica oportunamente el deudor. Cabe resaltar que la única persona que puede operar como tercera parte en la compensación es el comodato. La compensación. Bueno, voy a dar un claro ejemplo de la compensación, ya que mi compañera anterior explicó un poco más de qué se trataba. Bueno, Pedro le debía a Juan 10.000 pesos y Juan adeuda a Pedro con 8.000 pesos. La obligación de Pedro se extingue en su totalidad y la de Juan por los 8.000 pesos, ya que cada acreedor se paga con su deuda, con lo que adeuda. Bueno, como se menciona el ejemplo, pues esta es una de las ventajas que tiene la figura, que para cada acreedor existe una garantía, una seguridad de que su deuda sí se va a pagar, pues ya que soluciona con lo que ellos mismos deudan. No hay, en esa figura no hay cuerpos ciertos, pues ya que no hay cosas idénticas y el acreedor no está obligado a recibir algo distinto a lo que se le debe. En la compensación, pues esta figura dice que no son compensables las obligaciones de hacer o no hacer, solo las de dar. Bueno, los efectos de la compensación, pues esto es un medio de extinción de las obligaciones, es de gran importancia pues ya que contribuye a liquidar dos deudas recíprocamente y pues evita reclamaciones judiciales o extrajudiciales. Bueno, la compensación produce pues extinción de los créditos de forma total, pues si las deudas son de la misma cantidad, y si no, pues el deudor que debe la mayor parte pues paga la diferencia. Las características, bueno, uno es que extingue la deuda principal, se extinguen las accesorias. Dos, pues que se extingue totalmente las deudas si son ellas pues son iguales. Y tres, es que extingue una parte de la deuda, pues si la deuda de una de los sujetos es mayor a la del otro.